Imaginen un lugar, no un lugar cualquiera, sino uno donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino una entidad palpable. Un lugar donde las sombras se retuercen con una vida propia, y el eco de los lamentos del pasado nunca se desvanece del todo. ¿Se atreverían a entrar? ¿A vivir ahí? Porque lo que van a escuchar, lo que ocurrió en la casa de la familia Snedeker, es la prueba de que el mal, a veces, no solo visita un hogar, sino que lo consume. Connecticut, 1986. Una familia, los Snedeker, buscaba un nuevo comienzo. Carmen Snedeker, su esposo Allen y sus 4 hijos, incluyendo a Philip, el mayor, quien padecía cáncer y necesitaba estar cerca de un hospital para sus tratamientos. Encontraron una casa grande, antigua, con un encanto peculiar en Southington. El alquiler era sorprendentemente bajo. Demasiado bajo, quizás. Pero en su desesperación ignoraron esa pequeña bandera roja. No sabían que lo que habían encontrado no era solo una casa, sino un portal. Un portal a algo mucho más antiguo y malévolo de lo que jamás podrían haber imaginado. Desde el primer día, una sensación de inquietud se apoderó de ellos. El aire dentro de la casa parecía más denso, más frío, incluso en pleno verano. Carmen notó un olor inconfundible a descomposición, que parecía impregnar cada rincón, sin importar cuánto limpiara. Pero lo verdaderamente escalofriante, lo que heló la sangre de Carmen hasta la médula, fue cuando descubrió el macabro secreto del sótano. Imaginen el terror, no el susto repentino de una película, sino el horror que se filtra lentamente en tus huesos, ese que te dice que algo fundamentalmente equivocado ha sucedido aquí. Carmen Snedeker, una mujer fuerte y pragmática, se encontró paralizada en la entrada del sótano. El olor, el rancio hedor a muerte y descomposición, era casi insoportable ahí abajo. Había bajado con la intención de instalar la lavadora y secadora, un acto tan mundano que contrastaba brutalmente con lo que iba a encontrar. Con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, Carmen encendió la luz. Lo que vio la dejó helada. Paredes marcadas, no por el paso del tiempo, sino por lo que parecían ser símbolos extraños y garabatos indescifrables, algunos cubiertos por lo que parecía sangre seca, y en un rincón, apilados descuidadamente, encontró una serie de objetos que le revolvieron el estómago. Instrumentos quirúrgicos oxidados, extrañas herramientas de metal, y lo que parecía ser una mesa de autopsias con desagües. Esta no era una simple casa antigua, era una antigua funeraria. La revelación fue un golpe devastador. De repente, el alquiler bajo, el olor persistente, la sensación opresiva, todo encajaba en un rompecabezas macabro. Pero lo que Carmen no sabía entonces es que esa funeraria había albergado prácticas mucho más oscuras que la simple preparación de cuerpos. Había sido el escenario de actos abominables, y las almas torturadas de aquellos que sufrieron allí aún se aferraban a ese lugar. El horror solo acababa de comenzar, y la primera víctima en sentir su peso sería el más vulnerable de la familia, su hijo Philip. La revelación de la funeraria fue un golpe. Sí, pero el verdadero terror aún aguardaba. Fue Philip, el hijo mayor, el más vulnerable por su enfermedad, quien se convirtió en el canal para la manifestación de la pesadilla. Poco después de mudarse, su comportamiento empezó a cambiar, drásticamente. Philip, que ya lidiaba con la devastación del cáncer y el agotamiento de la quimioterapia, comenzó a tener visiones, sombras que se arrastraban por las paredes, figuras distorsionadas que danzaban en las esquinas de su visión. Al principio, sus padres lo atribuyeron a la medicación, a la fatiga, a la imaginación infantil, pero las visiones se hicieron más vívidas, más terroríficas. Philip empezó a describir a la familia lo que veía. No eran solo sombras, eran hombres, hombres altos,
delgados, con caras pálidas y ojos hundidos, que se movían por la casa, observándolos. Decía que los escuchaba, susurros incomprensibles, risas frías que resonaban en la oscuridad. Lo más perturbador fue cuando Philip afirmó que uno de esos hombres se parecía a un antiguo empleado de la funeraria, a quien veía realizando actos impensables con los cadáveres. Describía olores que nadie más percibía: el hedor a formol, a sangre vieja, a carne en descomposición, que solo él parecía oler, incluso cuando su madre ya no lo detectaba con la misma intensidad. La salud de Philip comenzó a deteriorarse rápidamente, más allá de lo esperado por su condición. No dormía. Los ataques de pánico eran constantes. Despertaba gritando, empapado en sudor frío, relatando encuentros nocturnos con estas presencias. Fue entonces cuando los Snedeker tuvieron que enfrentarse a la aterradora verdad. Lo que atormentaba a Philip no era producto de su imaginación o su enfermedad. La casa estaba poseída, no solo por una entidad, sino por múltiples presencias, remanentes de una historia oscura que se negaba a permanecer enterrada. Y lo que les harían a ellos, a toda la familia, superaría cualquier pesadilla. Lo que comenzó como un tormento silencioso para Philip, pronto se desbordó, envolviendo a cada miembro de la familia Snedeker en una red de terror ineludible. Las manifestaciones ya no se limitaban a las visiones de su hijo. La casa misma parecía cobrar vida, una vida malévola. Puertas que se abrían y cerraban solas con violencia, luces que parpadeaban y se apagaban sin explicación, y los objetos, los objetos, se movían. Los cubiertos volaban de la mesa, los cuadros se estrellaban contra el suelo, y un crucifijo, que Carmen había colocado para encontrar consuelo, fue encontrado invertido, clavado a la pared con una fuerza brutal. La sensación de ser observados era constante, una presión invisible que los asfixiaba. Los hijos menores, que al principio se burlaban de las historias de fantasmas de Philip, comenzaron a experimentar sus propios terrores. Gritos en la noche que no eran los de Philip, sombras que se cernían sobre sus camas y la sensación de manos frías que los tocaban mientras dormían. Los susurros que Philip escuchaba ahora eran audibles para todos, voces guturales y distorsionadas que parecían provenir de las propias paredes de la casa, llamando sus nombres con una malicia indescriptible. Carmen y Allen, desesperados, intentaron todo: bendecir la casa con agua bendita, orar, incluso contratar a un sacerdote local para que realizara un exorcismo menor. Pero cada intento de expulsar el mal parecía solo enfurecerlo más. Las manifestaciones se intensificaban, volviéndose más violentas, más personales. Era como si las entidades se alimentaran de su miedo, volviéndose más fuertes con cada grito, con cada lágrima. Pronto, el horror no solo se manifestaría a través de los fenómenos, sino que las propias vidas de los Snedeker estarían en riesgo físico. Lo que acechaba en esa funeraria convertida en hogar no solo quería atormentarlos, quería destruirlos. La escalada era innegable. Las luces parpadeantes y los susurros se transformaron en ataques directos. Carmen Snedeker, en una ocasión, fue arrojada de su cama por una fuerza invisible. Sintió manos gélidas que la empujaban, la oprimían, dejándola sin aliento. Marcas rojas, como arañazos invisibles, aparecían en los brazos y el cuello de los niños al despertar. No eran solo fantasmas, eran presencias violentas, con una malevolencia calculada, decididas a infundir terror físico. La peor parte fue la profanación. Los objetos personales, especialmente aquellos con significado religioso, eran atacados sin piedad. Biblias destrozadas, imágenes santas invertidas o rotas. La ropa de cama aparecía desordenada, manchada con fluidos inexplicables, un hedor a podredumbre impregnándolo todo.
Las entidades parecían querer borrar cualquier rastro de esperanza, de fe, de sanidad en ese hogar. Lo que los Snedeker experimentaban ya no era una simple infestación, era un asedio. La cordura de la familia estaba al límite. Carmen, que ya había pasado por el infierno con la enfermedad de Philip, se encontraba ahora luchando contra una guerra invisible que amenazaba con devorar a sus hijos. Allen, un hombre práctico, vio cómo su escepticismo se desmoronaba ante la evidencia innegable. No podían dormir, no podían comer, no podían vivir. La desesperación los empujó a un punto de quiebre. No les quedaba otra opción que buscar ayuda, no de sacerdotes que habían fallado, sino de aquellos que se adentraban en las sombras, aquellos que entendían lo que era combatir al diablo cara a cara. Sus nombres eran Ed y Lorraine Warren. La llamada desesperada de los Snedeker encontró eco en los oídos de dos de las mentes más brillantes y valientes en el campo de lo paranormal, Ed y Lorraine Warren. Conocidos por sus décadas de investigación y por haber enfrentado a las entidades más oscuras, los Warren no eran charlatanes, sino investigadores meticulosos, con una profunda fe y un entendimiento único del mundo espiritual. Al llegar a la casa en Southington, Lorraine, una clarividente dotada, sintió de inmediato la opresión. No era la típica energía residual de una casa antigua. Esto era algo más, mucho más. Lorraine describió la casa como un portal, un lugar donde la barrera entre nuestro mundo y el de los espíritus se había vuelto peligrosamente delgada. Pudo percibir no solo a las almas errantes de los cuerpos que pasaron por la funeraria, sino también algo mucho más antiguo y siniestro, una presencia demoníaca, un ser que había sido invocado y se había anclado en ese lugar, alimentándose del sufrimiento y el miedo. Ed, el demonólogo, documentó cada fenómeno, cada testimonio, buscando patrones, anomalías, los objetos arrojados, las marcas inexplicables, los gritos, el hedor a muerte. Todo apuntaba a una infestación severa. La investigación de los Warren reveló una historia aún más macabra de la que los Snedeker conocían. La antigua funeraria no solo preparaba cuerpos, sino que también era un lugar donde se practicaba la nigromancia, el intento de comunicarse con los muertos, y rituales oscuros. El expropietario, un hombre profundamente perturbado, había utilizado el sufrimiento y la muerte como combustible para sus abominables prácticas. Los espíritus de los difuntos, atrapados y profanados, se habían convertido en peones, marionetas de una entidad mucho más poderosa y malévola que los controlaba y los usaba para aterrorizar a los vivos. Lo que los Snedeker enfrentaban no era un simple fantasma, sino un ejército de almas atormentadas bajo el dominio de un ser demoníaco. Y la única forma de expulsarlo sería con una batalla espiritual de proporciones épicas. Con la confirmación de la naturaleza demoníaca de la infestación, la estrategia de los Warren cambió. Ya no se trataba de una investigación, sino de una intervención espiritual. Se prepararon para lo que sería una de las batallas más intensas de su carrera. Reclutaron a varios sacerdotes, conocedores de los ritos de exorcismo, y a otros investigadores paranormales para documentar cada suceso. La casa Snedeker se convertiría en un campo de batalla sagrado. Los días previos al exorcismo fueron una agonía. La entidad, consciente de la amenaza a su dominio, intensificó sus ataques. Los objetos no solo se movían, sino que eran lanzados con una fuerza destructiva. Los gritos de los niños se volvieron más frecuentes, sus noches más aterradoras. Philip, en particular, parecía ser el objetivo principal, sufriendo convulsiones y momentos de lucidez, donde suplicaba que lo salvaran de las garras de lo que lo poseía. La propia estructura de la casa parecía retorcerse. Los crujidos de la madera sonaban como lamentos, y el aire se volvía irrespirable con el hedor a azufre y carne quemada, que solo los Warren, y para su horror, la familia, podían percibir ahora.
El día del exorcismo, la tensión era palpable. Los Warren y los sacerdotes llegaron armados con crucifijos, agua bendita y su fe inquebrantable. La atmósfera dentro de la casa era eléctrica, cargada de una malevolencia palpable. Lorraine sintió una furia inmensa emanando de las profundidades de la casa, una advertencia, una amenaza. La entidad no iba a ceder su territorio fácilmente. Lo que ocurrió a continuación no fue un simple ritual, sino una confrontación directa entre el bien y el mal, una lucha por las almas de la familia Snedeker que se extendería por días, dejando cicatrices invisibles que perdurarían mucho después de que el último demonio fuera expulsado. La batalla había comenzado. Los sacerdotes, con los Warren a su lado, iniciaron los ritos de exorcismo. La casa reaccionó con una furia indescriptible. Las luces estallaron, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total, solo interrumpida por los relámpagos que iluminaban momentáneamente las figuras tensas de los presentes. Los objetos volaban por la habitación con fuerza mortal, estrellándose contra las paredes, apenas rozando a los exorcistas. El aire se volvió un tormento. El hedor a putrefacción se intensificó, y el frío era tan penetrante que les calaba hasta los huesos, a pesar de la actividad frenética. Las voces demoníacas resonaban por toda la casa, burlándose, amenazando, intentando quebrantar la fe de los sacerdotes. No eran susurros ahora, sino rugidos que hacían vibrar el suelo bajo sus pies. Philip, en particular, sufrió ataques violentos. Su cuerpo se contorsionaba de forma antinatural. Su voz se transformaba en un gruñido demoníaco, escupiendo blasfemias y secretos oscuros que nadie más conocía, revelando el profundo conocimiento que la entidad tenía de la familia. Era una táctica para sembrar discordia, para quebrar el espíritu de los Snedeker y de quienes intentaban ayudarlos. La lucha se prolongó durante días, con los Warren y los sacerdotes turnándose para mantener el asedio espiritual. Hubo momentos de desesperación, cuando parecía que el mal era demasiado poderoso, que la casa nunca sería liberada. Pero la fe inquebrantable de Ed y Lorraine, su conocimiento y su tenacidad, fueron la clave. Lentamente, dolorosamente, las manifestaciones comenzaron a disminuir. Las voces se debilitaron, los objetos dejaron de volar con tanta frecuencia. El hedor persistía, pero ya no era tan abrumador. La entidad estaba siendo repelida. Sin embargo, la expulsión de un mal tan arraigado rara vez es el final de la historia. Las secuelas, las cicatrices invisibles, a menudo son tan aterradoras como la posesión misma. La calma llegó, no de golpe, sino como una marea lenta que retrocede. Las voces demoníacas cesaron. Los objetos dejaron de volar. El hedor a azufre, aunque aún presente para algunos, comenzó a disiparse. Los exorcismos habían funcionado. La entidad principal había sido expulsada, y las almas atormentadas que la acompañaban habían encontrado, al fin, un camino hacia el descanso. Sin embargo, la liberación de la casa no significó el final del tormento para los Snedeker. Las secuelas psicológicas eran profundas, las cicatrices invisibles, pero tan reales como cualquier herida física. Philip, aunque libre de la influencia demoníaca, quedó marcado por la experiencia. Su salud física, ya comprometida por el cáncer, se vio aún más mermada por el trauma. Las imágenes, los sonidos, el terror vivido en carne propia, no se desvanecieron fácilmente de su mente. Los demás niños, y Carmen y Allen, lucharon por recuperar una sensación de normalidad. Cada sombra, cada ruido nocturno, se convertía en una fuente de ansiedad. Dormir era un lujo, la confianza en su propio hogar, destrozada. A pesar de que la casa estaba limpia, la familia Snedeker no pudo seguir viviendo allí. El horror que habían presenciado y experimentado había calado demasiado hondo.
Habían sobrevivido a un asedio demoníaco, pero el lugar estaba impregnado de sus recuerdos más oscuros. Eventualmente, decidieron mudarse, buscando un verdadero nuevo comienzo, lejos de las paredes que habían sido testigos de su infierno. La historia de la casa Snedeker se convertiría en uno de los casos más famosos y aterradores investigados por Ed y Lorraine Warren, una advertencia sombría de que algunas casas no son solo estructuras, sino portales a una oscuridad que desafía toda comprensión. La historia de la familia Snedeker y su casa en Southington se grabó a fuego en los anales de lo paranormal. No fue solo un relato de fantasmas, sino una cruda confrontación con la malevolencia pura, un recordatorio escalofriante de que el pasado, especialmente uno tan oscuro y profano como el de una funeraria convertida en hogar de rituales, puede negarse a morir, anclándose a los vivos con una ferocidad inaudita. Para Ed y Lorraine Warren, el caso Snedeker fue una validación más de la existencia del mal en nuestro mundo, un mal que no discrimina, que se aferra a la vulnerabilidad y la desesperación. Para la familia Snedeker, fue un infierno del que lograron escapar, pero cuyas cicatrices perdurarían para siempre. La casa fue finalmente vendida a otros propietarios, pero la leyenda, el terror, lo que realmente sucedió dentro de esas paredes, se niega a ser olvidado. Permanece como un eco inquietante, una advertencia. A veces, un precio demasiado bajo en una casa esconde un costo infinitamente más alto, porque no todos los hogares están construidos con ladrillos y cemento. Algunos están hechos de la pesadilla misma.